tardes a todos y a todas. Soy José Jiménez, soy responsable de programas de Plena Inclusión Madrid y simplemente quería daros la bienvenida a esta videoconferencia que hemos llamado COVID-19 implicaciones bioéticas en personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables. Y antes de dar comienzo, os voy a comentar un poco la estructura de la sesión y aclarar alguna pequeña duda que luego en este tipo de jornadas siempre van surgiendo. Bueno, comentaros que en principio tenemos 300 personas inscritas, poco a poco se va conectando cada vez más gente, pero bueno, arrancaremos antes de que se conecte todo el mundo. Un poco la estructura de la sesión: al principio vamos a hacer una presentación, posteriormente es importante que tengáis en cuenta que tras la intervención de Vicente Belver vais a tener un turno amplio para hacer preguntas y que las preguntas las podéis ir formulando a lo largo de toda la presentación de Vicente, ¿vale? No hace falta que os esperéis al final, podéis ir lanzándolas. Hay un apartado de preguntas que veréis todos y todas en la pantalla y ahí podéis ir dejando vuestras preguntas y al final de la intervención de Vicente abriremos el turno para que las podáis realizar. Por último, también, como sois muchos alumnos de la universidad y sabemos que esto no lo vais a preguntar, hemos tenido en cuenta, de cara al tema de los créditos, simplemente comentaros que los créditos se reconocen de manera automática. Luego Marta nos podrá comentar un poco mejor, pero que no hace falta que os enviemos un certificado ni nada, que simplemente con el correo de la universidad que vosotros habéis facilitado en la inscripción, con eso es necesario para reconocer los créditos, ¿vale? Entonces no hace falta que nos pidáis certificado ni nada, sino que se reconocen automáticamente. Bueno, antes de la conferencia sí que queríamos, sobre todo por la buena colaboración y fructífera que estamos teniendo en los últimos meses, sobre todo en estos últimos meses, entre la Universidad Rey Juan Carlos y Plena Inclusión Madrid, sí que nos gustó la idea que tanto Mariano Casado, presidente de Plena Inclusión Madrid, como David Ortega, que es el vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, pudieran acompañarnos al principio y nos pudieran dar la bienvenida a la sesión de hoy. Así que, sin más, os voy a dejar primero con Mariano Casado Sierra, que es el presidente de Plena Inclusión Madrid. Mariano, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Pues quisiera en primer lugar dar las gracias a la Universidad Rey Juan Carlos y personalizarlo en su vicerrector de Extensión Universitaria, que conoce bien el mundo de la discapacidad, porque ya tuvo otras responsabilidades que le hicieron estar muy cerca, muy próximos a nosotros. Yo le agradezco especialmente que esté con nosotros y que apoye esta conferencia. También quisiera saludar a la profesora Marta Albert, que también desde la universidad está colaborando y propiciando que este encuentro se produzca. Y quiero también saludarles a todos ustedes, a esos 300 personas que han tenido la sensibilidad y el interés de colaborar con nosotros y de participar en esta conferencia. Para Plena Inclusión Madrid, que para aquellos que quizás no lo conozcan de primera mano, lo resumo: es una organización que aglutina a las organizaciones en torno a que trabajamos para defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos de desarrollo y sus familias en la Comunidad de Madrid. Somos 115 organizaciones y trabajamos en todos los ámbitos que afecten a la vida de cualquier ciudadanos con discapacidad intelectual. Y en ese entorno, para nosotros, el trabajar colaborativamente con las universidades es algo absolutamente imprescindible. Cada vez abrimos más frentes y más programas con las universidades desde el punto de vista de transmisión del conocimiento, de investigación, pero también de lograr con en estos foros pues llegar a los alumnos, que van a ser en definitiva los profesionales que en un tiempo razonablemente corto pues van a tener que tomar las decisiones y son los que van a protagonizar situaciones como las que hoy vamos a abordar en la conferencia.
Sí, durante toda esta situación de la pandemia de la COVID-19 ha habido situaciones de todo tipo. Sí que puedo decir que en Plena Inclusión Madrid hemos tenido que afrontar problemas en ámbitos hospitalarios de personas con discapacidad intelectual o de familias de personas con discapacidad intelectual que ingresados en estos centros por padecer la enfermedad pues han encontrado con distintos avatares que han hecho que tuviéramos que intervenir. Afortunadamente, casi siempre o siempre lo hemos resuelto bien, lo cual no quiere decir que no haya habido problemas con las autoridades hospitalarias, con los profesionales a veces o con las propias familias que querían a veces pues, pedir cosas que eran difícilmente se podían resolver de muy difícil manera en el entorno, sobre todo en los primeros momentos. En todo caso, todo esto suscitó una reflexión desde el CERMI, que es la organización que nos aglutina todas las discapacidades, en intentar desterrar cualquier atisbo de discriminación que tuviera su razón de ser en la situación previa de discapacidad. En este sentido, recordar la existencia de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que es derecho interno y por lo tanto debe ser aplicado en cualquier relación jurídica en España. Y decir que en este sentido fue un aldabonazo importante en esas situaciones que se suscitaron durante estos últimos meses la publicación de un dictamen del Comité de Bioética de España, que creo que dejó las cosas bastante claras o bastante más claras como estaban antes de que el dictamen fuera conocido. Seguro que el profesor don Vicente Belver Capella, catedrático de Filosofía de Derecho de la Universidad de Valencia, a quien aprovecho también para saludar y agradecerle su conferencia, nos podrá hablar de ese informe que para nosotros es muy importante. Yo creo que lo que se va a tratar aquí nos preocupa mucho a las entidades, creo que debe preocupar a la sociedad y singularmente nos preocupa a las familias en cuyo seno tenemos personas con discapacidad. Por eso acercarnos a este asunto nos parece absolutamente imprescindible. Yo acabo simplemente reiterando las gracias y deseando a todos que disfrutéis mucho de esta conferencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mariano. Mi nombre es David Ortega, soy vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Y la verdad es que quiero felicitar, en primer lugar, a Plena Inclusión Madrid, tanto a Mariano como a José Jiménez, como a Óscar, como todas las personas que hacen posible este importante acto. Y muy especialmente también a Marta Albert, profesora de la Universidad de Juan Carlos, que en alguna medida, desde la casa, desde la universidad, pues es el espíritu, el alma de todas estas actividades que hacemos de colaboración. Y por supuesto, pues a quien tiene hoy el gran peso de aclararnos muchas dudas en temas que considero que son muy fundamentales, muy importantes, como es el profesor Vicente Belver. Desde el punto de vista de la universidad, yo siempre digo que lo importante es que cada uno cumpla con su deber. Yo creo que en la sociedad, cuando cada uno cumple con su deber, pues las cosas evidentemente funcionan mejor. Y la universidad tiene una responsabilidad pues, con el conocimiento, con la transmisión del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En todas las materias y especialmente en la materia de los derechos humanos. Y yo creo que hemos vivido unos meses vertiginosos, unos meses absolutamente vertiginosos, donde han pasado cosas graves, importantes, y la universidad no se puede poner de perfil. Por eso yo creo que esta actividad universitaria, en colaboración con Plena Inclusión Madrid, al que les quiero felicitar de verdad, porque más de 300 personas que nos están siguiendo, yo creo que es un verdadero éxito y habla de la importancia del tema, pues tienen derecho a estar informados. Es un derecho fundamental, el derecho a la información, a conocer lo que ha pasado, a conocer en las situaciones que nos hemos desenvuelto y saber, como lo decía Mariano muy bien, que hay una serie de derechos, somos ciudadanos, no somos súbditos y tenemos una serie de derechos que debemos conocer. Derecho a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación, y todos ellos son derechos fundamentales que están regulados en la Constitución española y en los tratados internacionales. Insisto, aquí la clave es la información, y la información que nos dan las personas mejor preparadas. Y en este sentido, pues contamos con un verdadero especialista, ya lo ha dicho Mariano, catedrático de Filosofía del Derecho y además miembro del Comité de Bioética de España.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la universidad, cumplir con nuestra obligación, que es lo que debemos hacer. Estamos encantados de colaborar con Plena Inclusión Madrid. Sé que vamos a seguir colaborando en muchas otras actividades de futuro que tenemos. Y sobre todo la responsabilidad. A mí siempre me gusta decir que cada cual, insisto, tiene que cumplir con su deber. Están pasando cosas muy importantes en España, muy importantes, algunas graves, y la universidad no se puede poner de perfil. Tenemos la obligación de conocer, de transmitir esa información a los ciudadanos para que los ciudadanos elijan en libertad. Elijan en libertad y se respete su dignidad. Yo creo que esto es lo que estamos teniendo en juego y por eso es importante que la universidad transmita ese conocimiento con fidelidad, con rigor y entre todos, entre el Estado y la sociedad civil, pues colaboremos para hacer este país mucho mejor y que los ciudadanos seamos más libres y conozcamos mejor la situación que estamos viviendo, que es verdaderamente grave. Yo ya me callo, os doy las gracias y voy a estar con vosotros 10 minutos, un cuarto de hora, luego me voy a tener que meter en otra reunión. Muchas gracias a todos. Ahora sí, ¿no? Muchas gracias, querido vicerrector. Yo creo que se nota que además de ser nuestro vicerrector es catedrático de Derecho Constitucional, entonces como que su discurso lo vive especialmente, ¿no? Y sabe muy bien la importancia que tiene pues, todo lo que nos ha comentado y las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues en esas circunstancias realmente... pues desde la universidad, yo creo que hablo en nombre de todos los que formamos parte de la Universidad Rey Juan Carlos, para nosotros era muy importante estar ahí, como ha dicho David, no ponernos de perfil, sino aportar nuestro granito de arena y en lo que pudiéramos ayudar desde el conocimiento y desde todos los saberes que se generan en la universidad. Y bueno, yo en concreto entré en contacto en particular con José Jiménez hacía tiempo en un proyecto que desarrollamos en la Universidad Rey Juan Carlos junto con la Fundación Esfera, que se llamaba Discapacidad, una cuestión de derecho, y bueno, José vino, nos conoció, nos estuvo ahí apoyando en la jornada del último día, y pues realmente cuando la situación de crisis sanitaria pues estalló, porque realmente fue como un estallido, ¿no? Pues enseguida nos pusimos en contacto, ¿no? Y bueno, y viendo formas de colaborar y viendo formas de echar una mano. De ahí surgió, por cierto, también quería aprovechar para comentarlo, un proyecto que ha sido una iniciativa voluntaria por parte de miembros de la universidad que, bueno, prestan este servicio de asesoramiento sanitario mediante videollamada. Tenemos ahí licenciados, egresados en medicina, tenemos alumnas del máster en bioética de la Universidad Rey Juan Carlos y bueno, pues es una iniciativa que hemos abierto a los centros, a las familias y de la que pues, estamos también pues muy orgullosos, ¿no? Y en esta, ¿no? En esta dirección, ¿no? de preocupación, como no puede ser de otra forma, pues especialmente por los colectivos más vulnerables que siempre, y esto siempre lo dice nuestro conferenciante Vicente Belver, yo ya se lo he oído un par de veces, cuando hay una crisis sufrimos todos, pero quien más padece normalmente pues es ya quien parte de hecho de una situación un poquito más complicada. Y ahí pues surge la idea de dedicar un espacio a reflexionar sobre cómo afecta esta crisis sanitaria especialmente a colectivos vulnerables como es la discapacidad intelectual, pero no solo, ¿no? Y para eso pues contamos hoy con nuestro conferenciante que yo tengo la gran alegría de presentar, que es Vicente Belver. Él es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia y también es miembro del Comité de Bioética de España. Yo sé que a él le gustan las presentaciones cortas, pero voy a decir 2 o 3 cositas más porque creo que son necesarias, ¿no? Como docente pues lleva muchísimos años enseñando, como investigador ha enseñado no solamente aquí, ha tenido estancias en Princeton, en Berkeley, en Cambridge, en muchas universidades prestigiosas y también ha desarrollado una tarea que yo creo que es muy importante de gestión, digamos, académica,
como director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la Comunidad de Valencia, donde también ha sido director general de política científica. Centrándonos más en el ámbito de la bioética, Vicente también ha formado parte del Consejo Director del Comité de Bioética del Consejo de Europa y también forma parte de la Pontificia Academia para la Vida. Como les decía antes, es miembro del Comité de Bioética de España y, como antes decía Mariano, la verdad que el papel del Comité de Bioética pues, ha sido muy importante, ¿no? en esta crisis sanitaria y sobre todo en lo que tiene que ver con sus aspectos éticos. El comité ha emitido hasta la fecha 3 informes, uno sobre el tema de la priorización de recursos, que fue el primero, que por cierto fue a petición de la Dirección General de Políticas de Discapacidad, y luego otro sobre las cuestiones éticas relacionadas con la investigación, con cuestiones de datos y muestras biológicas, y otro muy importante desde mi punto de vista sobre el tema del acompañamiento y la asistencia espiritual a los enfermos, que saben que en esta crisis ha sido pues, un gran problema, ¿no? Yo ya les dejo con el profesor Belver, solo decir que además de todas esas cosas importantísimas, es también profesor de nuestro máster en bioética de la Universidad Rey Juan Carlos, que eso y otra serie de cosas a mí me ha permitido conocerle con más profundidad, y les puedo decir que su preocupación por las personas en riesgo de exclusión social, por los colectivos vulnerables, es completamente cierta, real, y que obedece pues, a su propia forma de ser y de abordar también su vida académica. Así que les aseguro que es un ponente idóneo para abordar este tema y les dejo con él. Muchas gracias. Vamos a ver si conseguimos ver a Vicente. Ahora. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Es un honor estar esta tarde con vosotros para tratar de una cuestión tan importante como la que se ha anunciado. Antes de hacerlo, querría agradecer en primer lugar a Plena Inclusión la iniciativa, porque me parece muy pertinente el que se hable de los problemas éticos que las personas con discapacidad intelectual y otros colectivos vulnerables y en general la sociedad se ha encontrado ante esta crisis del COVID-19, y que se haga en este marco de colaboración entre la sociedad civil y el mundo académico. Cuando se habla de transferencia del conocimiento, tendemos a pensar que la transferencia la hacen desde los laboratorios o se hace desde los laboratorios científicos al tejido productivo, y así se consigue un valor añadido en la actividad económica. E indudablemente eso es así. Pero la transferencia del conocimiento y la innovación también tienen un campo privilegiado como es el ámbito social. Y es aquí donde creo que se ubica esta intervención, en la de la complicidad que se establece entre, en este caso, pues una organización tan asentada en España como es Plena Inclusión, con la Universidad Rey Juan Carlos para reflexionar sobre esta cuestión. Y por eso, como digo, quiero agradecer a Plena Inclusión, en la persona de su presidente, Mariano Casado, y a la Universidad Rey Juan Carlos, en la de su vicerrector de Extensión Universitaria, David Ortega, pues el que hayan promovido pues esta iniciativa y que hayan
estado presentes al inicio de la misma. Y también quiero felicitar y agradecer pues, a Marta y a José el que hayan puesto en marcha esto y que hayan querido contar conmigo. Bueno, antes de empezar, bueno, aquí tenéis el título de la conferencia, son las implicaciones éticas o bioéticas, mejor, en personas con discapacidad intelectual y otros colectivos vulnerables. Pero antes de empezar, yo quiero leeros o presentaros esta diapositiva con esta breve cita que trata de ser una dedicatoria. Resulta más fácil pensar en los destinos del mundo que ayudar a salir de los problemas a una sola persona. Esta cita la extraje del libro que estaba precisamente leyendo anoche de una autora rusa, Lidia Chukovskaya, en su libro Crónica de un silencio, que es ciertamente la crónica de cómo la sociedad soviética de escritores pues la procesó y la expulsó de la misma por mantener, por un lado, una actitud de apoyo a Sájarov y a Solzhenitsyn y, por otro lado, pues empeñarse en ejercer su derecho a la libertad de expresión en un contexto en el que no estaba permitido. Bueno, pero me llamó la atención porque muchas veces pensamos que lo importante es el pensamiento. Y el pensamiento está muy bien, indudablemente, y debemos reflexionar y debemos deliberar, y un espacio como este es muy pertinente. Pero ante todo, lo que procede es ayudar a personas concretas. ¿Y quiénes ayudan a personas concretas? Pues ayudan a personas concretas las propias personas vulnerables, que son muchas veces su mejor ayuda. Los pares son los, y eso está contrastadísimo, son los que mejor pueden ayudar en tantas circunstancias a una persona con discapacidad psicosocial o con discapacidad intelectual. Por tanto, en primer lugar, a las propias personas en una situación de vulnerabilidad, en este caso concreto que estamos considerando a las personas con discapacidad intelectual. En segundo lugar, a sus familias, que son las que proveen de ese contexto que es tan imprescindible para todos nosotros. ¿Qué seríamos cada uno de nosotros sin nuestra familia, sin la familia que nos sostiene, que tienen nombres concretos, nombres y apellidos concretos, y que creando ese hogar donde los cuidados se prestan de una manera gratuita, desinteresada e incondicional, conseguimos que todos salgamos adelante, y particularmente, por supuesto, las personas con vulnerabilidad. Y en tercer lugar, las personas profesionales que prestan pues, una asistencia particular en un momento determinado en el ámbito sanitario, en el ámbito social o en el ámbito educativo. Bueno, pues a todas ellas va dedicada esta intervención, porque, y ya la última precisión antes de empezar con el contenido, os tengo que decir que mi ponencia se plantea desde la máxima modestia epistemológica. Me explico. Estamos hablando de una cuestión de la que todavía no lo sabemos todo, o más bien de la que sabemos bien poco. Estamos aún en medio de la pandemia. Afortunadamente, las cifras de contagio y de fallecimientos han caído drásticamente. Se columbra un nuevo escenario en el horizonte, pero todavía estamos viviendo la pandemia. Claro, es muy difícil hacer una reflexión acabada y plenamente pertinente si uno está pegado a la actualidad. En segundo lugar, porque la cuestión que vamos a tratar aquí no es ni más ni menos que dar respuesta a una pregunta: ¿qué debemos hacer o cómo debemos actuar? Claro, y esta pregunta acerca del deber ser es una pregunta especialmente compleja, porque ¿quién no tiene una perspectiva propia sobre cómo abordar la cuestión acerca de cómo deberían hacerse las cosas, ¿no?
Y en tercer lugar, porque yo indudablemente tengo una perspectiva que, como os ha señalado, es más bien académica, pero que si no se entrelaza con la perspectiva experiencial de tanto de las personas que tienen discapacidad, y ahora veremos lo importante que es su participación en tantos ámbitos que les afectan directamente, como con los profesionales y las familias, indudablemente el discurso se queda cojo. Bueno, pues con el reconocimiento de todas estas limitaciones que tiene mi intervención y que me lleva a reconocer pues esa modestia epistemológica desde la que se plantea, pues a continuación os presento también un leitmotiv, ¿no? Un leitmotiv para esta conferencia, ¿no? La humanidad se encuentra enfrentando la pandemia del COVID, cuyo mayor desafío es proteger la vida de todas las personas. En este contexto, ciertos grupos de personas se ven mayormente expuestas a decisiones que podrían afectar su derecho a la vida. Nos referimos a las personas con discapacidad y a las personas mayores. Esta es una declaración conjunta, este texto lo he extraído de una declaración conjunta que realizaron el presidente del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad y la delegada del secretario general de Naciones Unidas para cuestiones relacionadas con discapacidad y accesibilidad. Esta declaración es de hace menos de un mes y, como veis, hace hincapié en cómo, si ha habido un colectivo que ha estado especialmente amenazado en su derecho a la vida durante la pandemia, ha sido precisamente el colectivo de las personas con discapacidad y las personas mayores. Evidentemente, no hacía falta que nos lo dijeran estas altas autoridades para que todos lo tuviéramos por conocido. Pero el hecho de que lo pongan de manifiesto, lo que viene a decirnos es que probablemente la sociedad no estaba garantizando debidamente el derecho a la vida de este colectivo. Un colectivo especialmente vulnerable que precisa de unos apoyos especiales también y sin los cuales, apoyos que muchas veces fallan en contextos de crisis humanitaria o de emergencias como la que hemos vivido, pues dejan prácticamente en el abismo a las mismas, a estas personas, ¿no? Bueno, pues ahora sí, me adentro en el índice. Como veis, se trata de un índice extenso y, por tanto, para desarrollarlo, pues lo tendré que hacer con una cierta rapidez, ¿no? En primer lugar, y estos 11 puntos, salvo el último que es de bibliografía, tratan de cuestiones bioéticas que se han planteado en el marco de la pandemia del COVID-19 y que afectan a la sociedad en general e indudablemente de una manera particular, como veremos, a las personas con discapacidad y más aún a las personas con discapacidad intelectual. Primero hablaremos del problema de la priorización en la asistencia, en segundo lugar del deber de asistir a los pacientes por parte de los profesionales sanitarios cuando carecen de las debidas medidas de seguridad. En tercer lugar, del deber de asistir a los pacientes cuando carecen de las competencias para hacerlo, los propios profesionales sanitarios. En cuarto lugar, el deber de primar la conciencia o las decisiones acordadas, siempre en el caso de los profesionales sanitarios. En quinto lugar, los derechos del paciente a la información, al consentimiento, al acompañamiento y a la asistencia espiritual o religiosa. En sexto lugar, el deber de priorizar los cuidados a los profesionales sanitarios. En séptimo lugar, la educación sanitaria, cómo debe plantearse la educación sanitaria en estos contextos. En octavo, el problema que se ha planteado acerca de los pasaportes inmunitarios, si resultan o no pertinentes en este momento. En noveno lugar, las medidas para evitar los rebrotes de la epidemia, concretamente el recurso a dispositivos
y a instrumentos de tecnología digital. En décimo lugar, la asistencia más específica a personas con discapacidad. Esta cuestión va a aparecer a lo largo de toda la exposición, pero en este penúltimo punto nos ocuparemos de alguna que se nos haya podido quedar en el aire. Y finalmente, la investigación para obtener tratamientos y vacunas. Vamos con el primero de los puntos, los criterios de priorización en la asistencia. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Como todos hemos visto, pues el número de contagios en España y en el mundo fue creciendo aceleradamente y hubo un momento en que todos los sistemas sanitarios, no solo el español, sino de aquellos países que fueron más azotados por la epidemia, pues colapsaron. Se encontraron que disponían de unos recursos insuficientes para atender todas las necesidades que llegaban a oleadas diariamente. Bueno, en esos casos, ¿qué procede a hacer? Pues procede establecer unos criterios de asignación de los recursos, de priorización en la asistencia, ¿no? A este sí que le vamos a atender y a este no. Y aquí se plantean dos preguntas. La primera, ¿quién tiene que adoptar esos criterios? Y la segunda, ¿qué criterios se debe adoptar, ¿no? Bueno, con respecto a la primera pregunta, la priorización en la asistencia no es una decisión que corresponda en primera instancia a los profesionales sanitarios ni a los científicos expertos en virología, en salud pública o en epidemias, ¿no? Los criterios de priorización, en la medida en que van a repercutir directamente sobre los derechos fundamentales de la persona, corresponden a la autoridad pública. Es una decisión de carácter jurídico-administrativo. Y lo digo porque quizá hace un mes y medio oísteis que se publicó una guía por parte de algunas o varias guías por parte de distintas sociedades científicas acerca de cómo tenía que hacerse la selección de los pacientes para acceder a un ventilador o a una cama de UCI. Bueno, pues esa fijación, esa determinación de los criterios corresponde en primera instancia a la autoridad política, ¿no? Al gobierno y, en su caso, a las Cortes. No es una decisión de carácter científico. Bueno, quizá convendría desarrollar más este punto, pero no tenemos tiempo. Vamos con la siguiente. Como veréis, voy a dejar muchas preguntas en el aire para que podamos desarrollar las que consideréis, ¿no? La segunda pregunta, quizá más importante, ¿no? ¿Cuál es el criterio para establecer la priorización? ¿A quién se le da el ventilador, ¿no? Y entonces, una propuesta que se hizo desde una de estas guías de sociedades científicas fue primar el valor social. El valor social. Claro, esto resulta estremecedor porque yo, desde luego, hasta ese momento pensaba que en España todos teníamos exactamente el mismo valor social, ¿no? Que así estaba consagrado por la Constitución, por los convenios de derechos humanos ratificados por España y que ciertamente cada español es distinto de todos los demás, pero todos tenemos exactamente el mismo valor y en consecuencia tenemos los mismos derechos, ¿no? Bueno, con arreglo a este criterio del valor social se propusieron dos criterios de priorización. Por un lado, el dar o prescribir, ¿no?, esa cama de UCI o ese ventilador a aquellos que tuvieran más posibilidades de años de vida salvados, ¿no? Si venía una persona de 45, la priorizamos sobre una persona que tenga 75. ¿Por qué? Por la sencilla razón que el que tiene 45 tiene más posibilidades de vivir 40 años que el que tiene 75, ¿no? Bueno, evidentemente, con este criterio se deniega el acceso a los mayores. Esto también lo vimos en la prensa. Si tú tienes 80 años,
pues ni se te ocurra acercarte a las urgencias de un hospital, y si estás en una residencia no llames a una ambulancia porque no entra. Afortunadamente, este criterio estuvo más en los papeles que en la praxis. Es decir, es cierto que en algunos ámbitos se procedió conforme a él, pero no de manera generalizada, ¿no? Y digo afortunadamente porque me parece que es un desatino, y no solo es un desatino, lo cual podría ser mi opinión personal, sino que es una medida contraria a la Constitución, en cuanto que discrimina por razón de la edad. Y algo parecido se podría decir si establecemos como criterio de priorización los años de vida con calidad. Y esto, claro, repercute directamente sobre el acceso a esos recursos escasos por parte de las personas con discapacidad. No, es que este tiene tal discapacidad y además tiene esta enfermedad. Entonces, claro, la calidad de vida que puede tener después de salir del COVID es inferior a la de este otro que no tiene discapacidad y que no tiene una determinada patología ya de base. No sabía yo que en España, pues si tú tenías discapacidad y una patología de base, pues entonces tenías menos valor social y tenías menos derecho a acceder a los recursos sanitarios escasos en un momento determinado. A mi modo de ver, el único criterio que procede tomar seriamente en consideración a la hora de priorizar se sostiene sobre, como he dicho, el igual valor de la vida humana, que aquí en distintas declaraciones de Naciones Unidas, afortunadamente, en estos últimos 2 meses se ha insistido por activa y por pasiva, incluso en revistas científicas, como esta que traigo aquí del New England Journal of Medicine. El único criterio es las posibilidades de salvar una vida, de que una persona sobreviva. Esta persona tiene posibilidades de sobrevivir, pues adelante. Esta persona realmente tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir, pues cuando el recurso es sumamente escaso, pues evidentemente no lo destinaremos a él, sino a la persona que tenga alguna posibilidad más de sobrevivir. Bueno, este es uno de los puntos más calientes desde el punto de vista bioético que ha traído consigo la pandemia. Decía antes que la determinación del marco de priorización en la asignación de recursos corresponde a la autoridad pública, pero indudablemente luego están los hospitales y luego están los clínicos, ¿no? Y los clínicos son los que al final toman la decisión, este sí, este no. Entonces, los clínicos deberán conocer y acatar el marco fijado por la autoridad. A continuación, en la estructura sanitaria en la que están trabajando, deberán acordar un protocolo de aplicación de ese marco, porque no es lo mismo cómo actuar en el Hospital de la Risaca de Murcia, donde la tasa de contagios era una y, por tanto, la UCI, no estaba colapsada, a lo que podía estar sucediendo en Bellvitge, en Barcelona, ¿no? Entonces, ese marco general hay que concretarlo a través de un protocolo. Pero, en última instancia, esto es lo más importante, la decisión corresponde a un clínico que, valorando todas las circunstancias particulares de la persona que tiene delante, decide qué tipo de atención merece esa persona. Es la atención a las necesidades de cada persona concreta la que determina en última instancia la decisión del clínico. Y una cuestión que se plantea en relación con esto que acabo de señalar es el papel que corresponde a los comités de ética asistencial. Como sabéis, en todos los departamentos de salud existen ahora comités de ética asistencial que asesoran sobre cuestiones éticas que se planteen. Pues bien, algunos autores han propuesto que estos comités de ética asistencial asuman esa función decisora respecto de la asignación de recursos escasos en situaciones de pandemia como la que hemos vivido, ¿no? A mí me parece que
que tiene algunas ventajas, como por ejemplo, pues descargas la presión sobre el clínico, sobre el médico, puedes garantizar mejor la igualdad en la toma de decisiones, pero tiene un problema insalvable, y es el de liquidar la relación entre el profesional y el paciente. En el momento en el que el profesional se convierte en un autómata que ejecuta la decisión que ha adoptado una comisión que no sabe apenas nada del paciente, que no le ha visto la cara, no sabe la situación exacta en la que se encuentra, pues entiendo yo que estamos liquidando lo que es la asistencia sanitaria. Quiero señalar que en los comités de ética asistencial, por lo general, no está suficientemente incorporada la perspectiva de la discapacidad. Y una crisis como esta lo ha vuelto a poner de manifiesto y nos tendría que servir para darnos cuenta de que esa perspectiva ya no se nos puede escapar. Ni en los comités de ética asistencial podemos dejar de tener presente la perspectiva de las personas con discapacidad. No perdamos de vista que estamos hablando de un 15% de la población mundial. Y casi tan importante o más que lo que acabo de decir es en la formación sanitaria, la perspectiva de la discapacidad ha de formar parte del núcleo central de esa formación. Se nos ha recordado, lo ha hecho el presidente de Plena Inclusión, que España ratificó en su momento el Convenio de Derechos de las Personas con Discapacidad, y ese convenio nos obliga, forma parte de nuestro ordenamiento interno, y tenemos que pues, no solo cumplirlo, sino conseguir que todas las leyes se ajusten a ese convenio. Y no solo las leyes, sino la praxis cotidiana en todos los ámbitos también. Y para lograrlo en el ámbito de la sanidad es fundamental que los profesionales sanitarios incorporen en sus años de formación la perspectiva de la discapacidad. Bueno, hemos hablado del problema de la priorización en general, pero conviene hacer una parada en el drama, o mejor dicho, en la tragedia de lo que ha sucedido en las residencias de mayores, ¿no? Podríamos decir que es la crónica de una tragedia anunciada. ¿Por qué? Pues porque en la residencia nos encontramos personas mayores, por lo general con una comorbilidad alta y con un nivel de dependencia medio o alto. En segundo lugar, porque también, y se ha insistido, se ha hablado de esto hasta la saciedad en las últimas semanas en España, aunque este problema no es exclusivo de nuestro país, falta una estructura sociosanitaria funcional que atienda esta realidad, la realidad de las residencias de personas mayores sobre la que podríamos estar filosofando durante mucho tiempo, pero que atienden una necesidad real, una necesidad que va a seguir creciendo en España y en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, ¿no? Pero es una estructura que todavía no está bien asentada. El nivel social y el nivel sanitario no están adecuadamente articulados, ¿no? Muestra de ello es la escasez de recursos humanos para proporcionar una asistencia sanitaria especial en el ámbito de la residencia, como por ejemplo algo parecido a la hospitalización domiciliaria, que afortunadamente está muy implantada en España y ofreciendo unos resultados magníficos, pues todavía no está igualmente implementada en el ámbito de las residencias de mayores o los cuidados paliativos procurados en la residencia. Faltan recursos y falta estructura para que esto pueda ser realidad en un ámbito tan importante como es el de las residencias. Pero es que además nos encontramos que las residencias de mayores son espacios integralmente sociales. Piensen en el comedor, donde comen todos, en la sala de estar, donde se encuentran todos, en las salas polivalentes.
en las entradas y salidas continuas de aquellos mayores que tienen autonomía y pueden salir, de aquellos familiares que vienen a ver a sus familiares, a sus parientes, a la residencia. Claro, un espacio pequeño, por lo general pequeño, e integralmente social, habitado por unas personas particularmente vulnerables a la enfermedad, pues convierte las residencias de mayores en polvorines, ¿no? Y claro, esos polvorines estallan, ¿no? Entonces, yo creo que es también un momento para acordarse de todas estas personas a las que hemos perdido y desear que su pérdida esté tan grabada en nuestras conciencias ciudadanas que nos lleven a tomar medidas para que nunca más vuelva a ocurrir algo parecido, ¿no? Bueno, y también convendría decir algo sobre las personas con discapacidad, aunque luego al final diremos mucho más al respecto, ¿no? Y aquí planteo solamente dos preguntas, ¿no? ¿Cabe garantizar o se debe garantizar el mantenimiento de unas prestaciones que son esenciales para su vida ordinaria? Claro, estamos en un contexto en el que escasean todo tipo de recursos, pero nos encontramos con que una persona con una determinada discapacidad, del tipo que sea, física, sensorial, intelectual, psicosocial, pues si no cuenta con unas determinadas prestaciones, su estado de salud puede caer en picado y las posibilidades de desarrollar unas condiciones mínimas de vida pueden quedar completamente bloqueadas, ¿no? Entonces, esas prestaciones esenciales para su vida ordinaria son garantizar esas prestaciones esenciales, es discriminación positiva, es garantizar un derecho fundamental, o es algo que si se puede hacer, pues se hará, pero si no se puede hacer, no se hace. A mi modo de ver, estamos hablando de un derecho fundamental inexcusable. Inexcusable. Segunda cuestión. Garantizar los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad intelectual o psicosocial comprendan lo que pasa y pueda afrontarlo desde el conocimiento es, bueno, algo deseable o algo debido. Algo que si se puede hacer estaría muy bien o algo de derechos humanos. Pues indudablemente dejar a una persona en la absoluta desconexión de lo que está pasando, porque no somos capaces de procurarle el acceso a la información y un ámbito de comunicación en el que él pueda sentirse que sigue formando parte de la sociedad, me parece que no es privarle de algo, bueno, que sencillamente no se le ha podido proporcionar, sino que es abocarle a una situación de indignidad, porque al recortarle ese derecho fundamental, impedimos que pueda desarrollar su vida, incluso en situaciones extremas, que pueda llegar a perder su vida. Bueno, afortunadamente, la situación en España ha sido dramática, pero podía haberlo sido muchísimo más, bien lo sabemos. Y si no lo ha sido, decía afortunadamente, es por la labor de acompañamiento y los cuidados que de forma profesional o de forma cotidiana han llevado a cabo tantísimas personas. Acompañamiento y cuidados que no solo procedían de los profesionales y de las familias, que indudablemente han sido dos pilares para que la pandemia no liquidara a estas personas, a estos colectivos vulnerables, sino también a las propias personas con discapacidad. No me canso de insistir en la importancia que tienen ellos y, por tanto, la importancia que tiene recortar al mínimo el contacto y la comunicación entre ellos, que lógicamente en momentos de máximo contagio pues habrá sido un contacto principalmente virtual, pero un contacto
que si es imprescindible para todos, mucho más para una persona que tiene una discapacidad. Bueno, nos hemos encontrado un problema que, bueno, ¿quién no tiene un pariente, un conocido, un amigo en el ámbito sanitario, ¿no? Y que nos ha hablado, no solo por lo que aparecía en las noticias, de este problema que se les planteaba cada día a decenas de miles de profesionales que tenían que ir a sus centros de salud, a sus hospitales, y carecían de los equipos de protección individual para realizar la asistencia ordinaria de las personas con COVID o las personas que pudieran tenerlo. Bueno, ¿qué prevalece aquí? ¿Qué prevalece aquí? Por un lado, claro, no es razonable exponer a nadie a un riesgo extraordinario, ¿no? Por otro lado, un profesional sanitario tiene obligaciones no solo para con sus pacientes, sino también para con uno mismo y su propia familia. Los profesionales pueden, al contraer la enfermedad, quedan inutilizados para seguir trabajando y atender a otros enfermos. Lo hemos visto, la cantidad de profesionales sanitarios que han enfermado y que han lastrado la eficiencia del sistema. Por otro lado, tratar a pacientes cuando uno está aterrorizado ante la posibilidad de contraer la enfermedad, y no solo de contraer la enfermedad, sino de llevarla a tu propio hogar, pues hace que la asistencia disminuya de calidad. Bueno, hay muchas razones para pensar que las personas que carecían de equipos de protección individual, pues no debían desarrollar esa asistencia sanitaria. Pero, por otro lado, todos sabemos que un profesional sanitario es alguien que sabe que tiene que asumir mayores riesgos, ¿no? ¿Por qué? Por la naturaleza de la enfermedad. No es lo mismo que un cliente pida un par de zapatos a que una persona acuda a un servicio de salud porque tiene síntomas del COVID. En segundo lugar, porque el conocimiento sobre el que el profesional sanitario ha construido su profesión no le corresponde a él en exclusiva. Ese conocimiento le ha sido proporcionado por la sociedad y a la sociedad se lo tiene que retornar. Y de ahí que exista un compromiso público de los profesionales sanitarios. La sociedad confía en exclusiva la asistencia sanitaria a unos determinados profesionales porque sabe que esos profesionales van a anteponer los intereses de los pacientes a los suyos propios, ¿no? Bueno, en este contexto, como veis, se plantea como una especie de dilema cornudo, un dilema irresoluble, ¿no? Entonces, Edmund Pellegrino, un bioeticista americano extraordinario, dice: los profesionales sanitarios no son más libres de evitar el peligro en el cumplimiento de su deber de lo que lo son los bomberos en el incendio, o el policía en un atraco, o los soldados en una batalla, ¿no? Y así es. O sea, en un momento determinado, un profesional sanitario sabe que tiene que asumir un riesgo superior al riesgo máximo que asumen otros profesionales en otras profesiones. Pero también tenemos que tener claro que a un bombero no se le puede enviar a apagar un incendio sin equipo. Eso no es una actitud profesional, probablemente no sea una actitud más dolosa que negligente, porque los efectos son letales para la asistencia, letales para el propio sistema. Claro, en España nos hemos encontrado con que todo el equipo de protección que en un momento determinado disponía un profesional sanitario eran las bolsas de basura que agujereaba para sacar las manos y poder seguir prestando la atención. Afortunadamente han sido menos de los que podrían haber sido, pero muchos más de los que deberían haber sido, ¿no? Y este, como veis, es un dilema grave de difícil solución,
pero en el que, si por un lado hay que reconocer el deber de los profesionales de asumir un riesgo superior, por otro hay que reconocer que no se puede enviar a una persona a cometer estos servicios esenciales en unas condiciones de precariedad que lo conviertan a él de forma casi segura en una víctima. Bueno, el problema puede que no sea solo que falten los equipos de protección, sino que los profesionales que tienen que prestar la asistencia carezcan en un momento determinado de las competencias debidas. Porque resulta que en la UCI el equipo humano estaba pensado para atender a 20 personas y ahora hay 40. Y hay que echar mano de otros servicios, médicos y enfermeras, que no estaban trabajando en esa unidad. Claro. Afortunadamente también aquí las cosas en general se han hecho bien. Es decir, claro, si se sabía que una enfermera de UCI, que había estado en una UCI, estaba ahora en una planta, pues se recurría a ella a la hora de reforzar el equipo de UCIs, ¿no? O se le procuraba a una persona una formación específica para que estuviese en condiciones idóneas de desempeñar un trabajo, una responsabilidad de atención. Pero, claro, se forman de la noche a la mañana nuevos equipos, sabemos que la asistencia sanitaria tiene mucho de trabajo en equipo, son equipos más heterogéneos, menos integrados, que sufren por el mayor riesgo de contagio, que sufren un mayor distrés moral, una mayor angustia moral, porque se debaten entre lo que saben que se debería hacer y no pueden hacer por falta de recursos, ¿no? Es una situación tremenda la que se ha vivido y de la que afortunadamente pues los profesionales sanitarios en España han vuelto a darnos una lección, ¿no? Pero, como veis, se plantean muchas cuestiones éticas que merecen ser atendidas, sobre todo para resolverlas correctamente en el futuro. Otro dilema que se puede plantear es el que tiene que ver con el respeto a la conciencia de los profesionales sanitarios. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? Pero supongamos que aquí el ejemplo que pongo habla de una enfermera que trabaja en un quirófano y que entiende que no debe entrar en el quirófano si no lleva el EPI, ¿no? Por riesgo, aunque no se sabe si estaba o no contagiada la mujer que va a dar a luz, pues para evitar ese riesgo, ¿no? El ginecólogo le dice que no pierda el tiempo vistiéndose cuando está en juego la salud del feto. ¿Y qué debe hacer la enfermera? ¿Ponerse el EPI o instrumentar con las medidas básicas de un quirófano que atienda a una persona que podría tener COVID, ¿no? Bueno, pues de nuevo aquí es muy importante el que los equipos sanitarios flexibilicen, o las personas que integran los equipos sanitarios flexibilicen sus propios criterios, que traten de buscar consensos, que el liderazgo del jefe de servicio se concilie con la atención a las necesidades de cada uno de los profesionales que integran ese servicio, tanto médicos como enfermeras. Pero llegado el caso, todos los profesionales sanitarios deben saber que ante todo rinden cuentas de su acción ante su propia conciencia. Y es a ella a quien deben seguir en todo caso. Y lo correcto es que el servicio respete la conciencia de aquel que en un momento determinado no comparte una decisión que se ha adoptado y que le exigen que implemente. Pero, como digo, este es otro conflicto muy delicado. En el ámbito de los derechos del paciente nos hemos encontrado pues, con muchos problemas, ¿no? Por un lado, el derecho a la información, claro. No es lo mismo informar a pie de cama, ¿no? Y viéndonos las caras
y repasando el documento de consentimiento informado con el paciente para que nos pregunte las dudas que se le hayan planteado, a tenerlo que hacer con el EPI, a no poderle dar el papel porque luego habría que desinfectarlo, a que no es lo mismo informar de una prestación que se le va a prestar o de una prestación que no se le va a prestar. Esta es una cuestión particularmente delicada. Si una persona no ha sido elegida para recibir un ventilador y se ha decidido que directamente vaya a cuidados paliativos, pues esto hay que informarlo. Y no es una noticia sencilla de dar. Se trata de ser veraces, de no crear alarma ni desánimo, de no engañar y sobre todo de transmitir y que sea realidad que a ningún paciente se le abandona nunca. Se le prestará la asistencia que los recursos disponibles nos permitan, pero nunca se le va a abandonar y nunca se le va a hacer un trato discriminatorio. Esto en momentos ha podido ser, como digo, dramático, pero entiendo que hurtar esta información es ocasionar un daño mayor a un paciente. Y en relación con esto, el consentimiento informado. Claro, no podemos pensar que porque estamos en una crisis el consentimiento informado ya no procede. Se puede omitir, ¿no? Habrá que ver cómo se recoge ese consentimiento, si de forma oral o escrita, haciéndolo constar en la historia clínica o mediante un documento o lo que sea, pero nosotros no podemos, los sanitarios no podemos o no pueden acceder a la integridad corporal de una persona si esa persona no ha dado su autorización y no la ha dado con absoluta libertad e información. Lo decía Marta en su presentación, el derecho al acompañamiento es fundamental. El derecho al acompañamiento en la asistencia, pues tanto para una mujer que está dando a luz, que en un contexto de COVID, pues va a querer que el padre de esa criatura, por lo general, la acompañe, ¿no? Pero, ¿qué decir de una persona con una discapacidad? Una discapacidad intelectual o una discapacidad psicosocial, ¿la podemos dejar sin su acompañante? ¿Qué es eso? ¿La podemos dejar en un contexto en el que las personas que se van a acercar con él van a ir cubiertas de arriba abajo? Apenas van a poder intercambiar una conversación con él. Evidentemente habrá que articular mecanismos para que, sin incrementar los riesgos de contagio, esas personas no se queden desasistidas. Y lo mismo con respecto a la asistencia espiritual y religiosa. La libertad religiosa es un derecho fundamental de las personas y cada uno lo vive a su manera, pero todos tenemos derecho a que, y no digamos en momentos tan drásticos como el de riesgo para la propia vida, no podemos ser privados de ese servicio, ¿no? En las condiciones en las que nosotros, de acuerdo con nuestras convicciones, estimemos, ¿no? Y finalmente, hay que reconocer la implicación que tienen los acompañantes en la asistencia. Los acompañantes constituyen un elemento terapéutico de primer orden. Por tanto, solo tendrá sentido privar de la presencia de los acompañantes en contextos excepcionales y de una manera limitadísima. Bueno, otra cuestión interesante que se planteó era la relativa a si los profesionales sanitarios debían ser objeto o no de priorización en la asistencia, claro. Y a mi modo de ver, bueno, y no solo el mío, sino de muchos otros, si hay un colectivo
que en un contexto como el de la pandemia merece ser objeto de una asistencia prioritaria, es decir, de tener acceso a recursos escasos por encima de los demás, son los profesionales sanitarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en un contexto como el de una pandemia es fundamental que aquellos que se ocupan de la salud de todos tengan la moral alta. Y es fundamental no solo que tengan la moral alta, sino que tengan una cobertura sanitaria óptima en la medida de lo posible. Precisamente porque ellos son los que custodian la salud de todos. Por tanto, hay que brindarles apoyo emocional y moral y un apoyo sanitario decidido. Pensad que más allá de la sobrecarga de trabajo, el tener que trabajar en condiciones de incertidumbre, porque no perdamos de vista que el COVID es una enfermedad nueva, ¿no? Y en condiciones de escasez de recursos y en condiciones en las que se han podido alterar los equipos, ¿no? O los marcos ordinarios de trabajo, todo ello genera una angustia moral en los trabajadores sanitarios que produce un desgaste enorme. Si a todo eso añadimos el que, bueno, si tú tienes COVID, se te proporcionará, bueno, ya veremos qué tipo de asistencia sanitaria, entonces estamos dejando muy expuestos a este colectivo que tanto ha hecho por nuestra salud y que tiene que seguir haciéndolo y que tenía que seguir haciéndolo entonces, ¿no? Por tanto, si hay un colectivo, a mi modo de ver, que debe ser priorizado en una pandemia, es el colectivo de los profesionales sanitarios. Hay otro punto muy importante, que es el que tiene que ver con la educación sanitaria, porque las medidas para prevenir los contagios, pues las conocemos, la higiene de manos, el uso de las mascarillas, la distancia física, etc. Pero esta es formar en una educación sanitaria adecuada para afrontar una crisis como la del COVID y evitar que se produzcan contagios, es, como digo, una responsabilidad compartida entre el ámbito político, el sanitario y el cívico. En primer lugar, en el ámbito político, entiendo que los responsables políticos tienen un deber de explicar las razones de las medidas adoptadas. Si en España en un momento determinado teníamos el confinamiento más duro de Europa, pues habrá que explicar por qué es. Si se prolongaba el confinamiento de los niños sin dejarles salir por semanas y semanas, pues habrá que explicar por qué es. Y habrá que dar una razón que realmente justifique esa medida. No basta con sembrar el miedo y generar una actitud de sumisión. Todos somos ciudadanos adultos, capaces de tener un juicio crítico y al mismo tiempo capaces de asumir una medida que, aunque nos resulte gravosa, viendo las razones por las que se adopta, acatamos sin dudar, ¿no? Pero es muy importante el que una pandemia como esta ayude a crecer en madurez política mediante un ejercicio de información y de transparencia que pivote más en los hechos y nada en el miedo. Y yo me atrevería a decir que en ese marco de responsabilidad política no está de más fomentar una cierta nostalgia política y civil de los derechos, de nuestros derechos. Claro que como ciudadanos podemos ver necesario que en un momento determinado se limiten nuestros derechos para combatir este mal que nos ha asolado. Por supuesto que somos capaces, pero también tenemos que sentir que ese es un estado de excepción, que
lo nuestro es vivir con todas nuestras libertades sin recortes y que no queremos acostumbrarnos a estar en una situación de restricción porque en la restricción no podemos desarrollarnos plenamente. Entonces, claro que habrá que mantener medidas en un momento determinado, pero anhelando la vuelta a esa plenitud de derechos cuanto antes, ¿no? En segundo lugar, decía que es una responsabilidad sanitaria, ¿no? Y los profesionales sanitarios deben ser capaces de dar razón también de las medidas que se deben adoptar, de mostrar los márgenes amplios de incertidumbre en los que se está trabajando, la limitada perspectiva desde la que hablan y, en consecuencia, de compartir lo que yo decía al principio de mi exposición, esa modestia epistemológica. Todos hemos visto y nos ha dejado sorprendidos que en los medios de comunicación un científico decía una cosa y un médico decía otra que no coincidía con aquella. Y no solo eran dos personas, sino muchas personas. Creo que es importante el dar por cierto lo que es cierto y como incierto lo que no es cierto, ¿no? Y exigir el cumplimiento de esas medidas que sabemos que a todos nos protegen para que las interioricemos y actuemos con la máxima responsabilidad, pero de nuevo, sin tener que creernos discursos que son todavía discursos tentativos, ¿no? Y finalmente la responsabilidad cívica, ¿no? La responsabilidad cívica. Y aquí no me resisto a leer un breve fragmento del Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe, bueno, Defoe, además de ser conocido mundialmente por Robinson Crusoe, también lo es por esta crónica que escribió de la peste que vivió Londres entre 1664 y 1665, ¿no? Y da un poco de pena cuando uno llega al final de la obra porque se encuentra con que Defoe se lamenta de esta situación que señala aquí y cuya cita recojo, y que lamentablemente parece que se pueda estar repitiendo no solo en España, sino también en Europa o incluso en el contexto mundial, ¿no? Cuando cesó la infección, no cesó en cambio el espíritu de contienda y disputa, de difamación y de censura, que había sido en verdad el factor más pernicioso para la pérdida más pernicioso de la nación. Bueno, pues como ciudadanos nos corresponde pues el crear esos consensos imprescindibles para sacar a nuestro país, a nuestra Unión Europea y en general al mundo de esta situación de postración en la que nos ha dejado la pandemia. Y la confrontación cada vez más acerba entre unos y otros no va a conducir a ello, sino más bien a lo contrario. Pero eso exige un ejercicio de tolerancia, de reconocimiento de que uno puede no tener toda la razón, de que en el contrincante puede encontrar un punto para la reflexión, etc. Una cuestión que se ha planteado muy recientemente es la de si resultaría pertinente expedir pasaportes inmunitarios para que aquellos que los tuvieran pudiesen tener una vida sin restricción alguna, ¿no? Bueno, aunque algunos autores en el campo de la bioética han defendido esta opción, otros, entre los que me encontraría yo, más bien la rechazamos. Y la rechazamos por razones de índole puramente práctica como de índole de derechos humanos. Por un lado, la inmunidad frente al SARS-CoV-2, al virus que ha causado esta pandemia, pues es un misterio. No se sabe muy bien qué tipo de inmunidad crea, si la crea es una inmunidad fuerte, duradera, o si no la llega a crear o no la llega a crear en todo el mundo. En segundo lugar, los test, todos lo tenemos experimentados,
tienen una fiabilidad más que limitada, ¿no? En tercer lugar, los test para ver quién estaba inmunizado en un país, pues probablemente serían inasumibles, ¿no? Y luego el número de inmunizados a los que expidiéramos ese pasaporte inmunitario es indudablemente insuficiente para levantar la economía. Pero más allá de eso, es que el riesgo de erosionar la intimidad, de que otros grupos marginados sufran una mayor vigilancia, de que se promueva este tipo de medidas para discriminar, ¿no?, a otros colectivos, ¿no? ¿Por qué no utilizar un pasaporte de salud mental, ¿no? O que se fraccione la sociedad entre los privilegiados que gozan de ese pasaporte y los que no lo gozan, entraña muchos problemas. Tampoco quiero negar, claro, que si una persona mayor necesita de un cuidador o cuidadora, pues es razonable que trate de buscar a alguien que cuente con esa inmunidad, ¿no? Quien dice una persona mayor, dice una persona con una discapacidad intelectual grave que requiera de ese apoyo cotidiano, ¿no? Bueno, pues como hemos visto en otras situaciones de las que he hablado hasta el momento, pues es un dilema que habrá que tratar con cuidado, porque el riesgo de atentar contra los derechos humanos y de adoptar una medida que pueda llegar incluso a ser contraproducente desde el punto de vista meramente sanitario es indudable por lo que respecta a la expedición de estos pasaportes inmunitarios. También se ha hablado, ahora que estamos pues estrenando, ¿no? O pensando que vamos a estrenar la fase post-COVID, ¿no?, pues que la conveniencia de recurrir a medidas o a instrumentos procurados por la tecnología digital para evitar nuevos brotes, para evitar los rebrotes, ¿no? Y ahí la vigilancia, la televigilancia, la vigilancia mediante apps y el Big Data tendrían un papel fundamental. Pues de nuevo nos encontramos aquí ante una situación prácticamente dilemática, ¿no? Porque se produce una colisión entre un bien colectivo, la salud pública, y un derecho fundamental, el derecho a la intimidad, que no es ninguna cosa menor, porque además de ser un derecho, es también un bien colectivo. Yo me atrevería a decir que la intimidad de cada persona es la precondición para que exista una sociedad, porque si no existen la intimidad en las personas, no existen las personas. En el momento en que las personas son transparentes, se convierten en puras marionetas, ¿no? Con lo cual, la precondición para que exista una sociedad es que las personas tengan garantizada su intimidad. Bueno, entonces, la tecnología digital, por un lado, nos facilita la vida. Fíjense que fijaos lo que habría sido esta pandemia sin el trabajo, el teletrabajo, sin el ocio online, sin las comunicaciones pues, telemáticas, etc. Pero su irresistible persuasión es también el riesgo de su perversión, porque podemos acabar siendo marionetas en manos de la técnica y exponernos, lo que sería todavía peor, a un riesgo totalitario inédito. Ahora que también se ha hablado de Goebbels, bueno, ¿qué es lo que habría hecho Goebbels con la tecnología digital en sus manos, ¿no? Pues no hay que descartar que un Goebbels pueda aparecer en cualquier momento y además también como aquel, pues presentándonos un nuevo orden mundial que va a mejorar sustancialmente el que vivimos. Bueno, antes ya lo he dicho, el presidente de Plena Inclusión hacía referencia a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, en esta convención pues lleva ya casi 15 años, se aprobó en 2006. Afortunadamente ha sido ratificada por casi todos los países del mundo.
Afortunadamente, casi todos los países del mundo se la están tomando medio en serio y están cambiando muchas de sus normas que eran completamente discriminatorias, pero todavía queda mucho por hacer, como veremos enseguida. En todo caso, quería empezar esta última parte de la intervención haciendo mención a estos dos artículos, el artículo 11 y el artículo 25, que nos hablan, por un lado, del deber que tienen los Estados de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, como es un desastre natural o una emergencia humanitaria o una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, ¿no? Por tanto, existe un deber de garantizar a las personas con discapacidad esa seguridad y esa protección. Y lo señalo porque no estamos todavía preparados para ello. El resultado de una pandemia como la que estamos acabando de vivir es que los colectivos vulnerables, léase entre otros, personas mayores, personas con discapacidad, es que sufren más, quedan desasistidas, llegan a quedar abandonadas, quedan al borde de la exclusión social y en grave riesgo para sus vidas. Bueno, pues eso es contrario a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Por tanto, es contrario al ordenamiento jurídico español. Es algo que no se puede admitir. Y otro artículo que me parecía importante mencionar es el artículo 25, que tiene que ver con la protección de la salud, en el que se dice que las personas con discapacidad deberán recibir la misma asistencia que cualquier otro sobre la base del consentimiento libre e informado. Y que los poderes públicos deben sensibilizar a los profesionales sanitarios respecto de estas cuestiones, de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de las normas. Consecuentemente, lo que apuntaba hace un rato en la intervención de cómo es importante que las personas se formen, las personas que se van a dedicar a la asistencia sanitaria se formen en perspectiva de discapacidad, no es solo un buen deseo, no solo es una buena praxis, sino que es una cuestión recogida por un instrumento jurídico que nos obliga a todos, un instrumento jurídico relativo a los derechos humanos. Bueno, a mi modo de ver, la pandemia por COVID nos debería fijar un objetivo clarísimo para los próximos meses, y es el de conseguir un progreso en igualdad, un progreso real en igualdad real, valga la redundancia. Entiendo yo que esta es una oportunidad magnífica para conseguir que nuestra sociedad asuma que las personas con discapacidad son iguales a cualesquiera otras y en consecuencia que requieren de toda una serie de ajustes y apoyos necesarios y que el Estado los garantice. Por tanto, a las personas con discapacidad no solo no se las debe discriminar, ¿no?, como se ha propuesto, ya he dicho, por parte de alguna sociedad científica, incluso de algún organismo de bioética, sino que se le deben garantizar en plenitud sus derechos. Y básicamente lo que se le debe garantizar es que sea tratada como cualquier otro, como a los demás, porque son los demás, y que se establezcan los ajustes y apoyos necesarios, y no solo los ajustes necesarios y apoyos necesarios, sino en primer lugar que se organice toda la sociedad, se organice toda la sociedad con diseños universales que permitan el completo acceso de las personas con discapacidad al transporte, a los espacios, a la información, a las prestaciones, a los servicios,
una persona con discapacidad no puede sentir ya nunca más que hay barreras que se construyeron porque en un momento determinado no se pensaba que había modos distintos de relacionarse con el entorno. Tiene que sentir que la sociedad se ha reconfigurado de manera que existe un diseño universal que permite el acceso a todas las personas, sean cuales sean sus capacidades en un momento determinado. Y cuando el diseño universal no sea suficiente, que se doten de los apoyos necesarios y de los ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan mantener ese acceso universal, ¿no? Bueno, de esto se ha ocupado Naciones Unidas, afortunadamente, a través de una serie de declaraciones que yo os he recogido aquí. Entre el 1 de abril y el 15 de mayo, pues han sido aproximadamente 4. Sería muy interesante analizarlas, pero ya voy a 1 hora de charla y no quiero excederme del tiempo máximo que se me había asignado. Pero, bueno, algunas de las ideas ya las hemos comentado y otras de las que se recogen, pues las podríamos comentar. Se insiste una y otra vez en que nunca se puede justificar la denegación de una prestación sanitaria a una persona con discapacidad simplemente porque tenga una discapacidad. En eso se insiste hasta morir, igual que se insiste hasta morir en conseguir la plena accesibilidad. O sea, esto es algo que todos los ciudadanos deben interiorizar a propósito de esta pandemia, darse cuenta de que el que una persona no vea o que una persona tenga dificultades en la movilidad no puede ser un obstáculo para desarrollar su vida. Y bueno, me dejo todo lo que me quedaba pendiente. Aquí acabo, pues, y tenéis a vuestra disposición una serie de lecturas, pues, de artículos. Se ha escrito ya muchísimo y muy bueno. De las únicas que me han quedado por incluir son las menciones a las declaraciones de Naciones Unidas que he recogido en diapositivas anteriores. Y quiero acabar con una referencia a Antonio Guterres, que es el actual secretario general de Naciones Unidas. Bueno, yo creo que Naciones Unidas, pues, es una institución muy importante que tiene muchas deficiencias, se ha hablado mucho sobre ellas, pero indudablemente constituye un paraguas fundamental en la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Y afortunadamente, y en coherencia con lo que impulsó en su momento al aprobar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pues ha manifestado un compromiso cerrado e intenso con garantizar a las personas con discapacidad sus derechos en estas situaciones tan drásticas, ¿no? Entonces, acabo con este Twitter, pues, con este tuit de Gutiérrez de hace un mes escaso, ¿no? en el que nos dice que el COVID está intensificando las desigualdades que las personas con discapacidad afrontan diariamente, es lo que decía Marta al principio de esta conferencia, pero precisamente por eso debemos garantizar un igual acceso de todas las personas con discapacidad a la asistencia sanitaria y a los tratamientos vitales durante la pandemia. Esto no puede cuestionarse nunca más. Perdón por excederme el tiempo asignado. Muchas gracias por la paciencia y quedo a vuestra disposición para las dudas o cuestiones que queráis plantear. Muchísimas gracias, Vicente, por tu magnífica ponencia. Yo creo que has cumplido con creces todas las expectativas y, bueno, ahora José y yo estamos, no sé si me veis, estamos aquí con el lápiz en la mano intentando
intentando pues dar paso a todas las preguntas. Vamos a empezar por la de Adolfo del Álamo, que tiene una cuestión muy interesante. Tú has hablado, Vicente, de la priorización de pacientes en el caso de que se trate de profesionales sanitarios. Y la pregunta de Adolfo tiene que ver con si esa consideración se debe hacer también con otro tipo de profesionales como la policía o incluso líderes políticos, etc. ¿Cuál sería tu criterio al respecto? Bueno, realmente es una pregunta muy interesante que no sé si agradecer o no, porque no, bueno, sí, la agradezco sin duda, pero digo que dudo si agradecerla porque deliberadamente había omitido la referencia a esa cuestión porque no la tenía suficientemente pensada. Entonces, yo creo que los recursos, en un contexto trágico en el que los recursos son sumamente escasos, pues es cierto que hay muchos colectivos que contribuyen directamente a facilitarnos la vida. O sea, quien formula la pregunta habla de la policía y de los políticos, pero habría que incluir a las Fuerzas Armadas, habría que incluir a los transportistas de alimentos, habría que incluir a las personas que trabajan en los supermercados, habría que incluir a muchísimas personas gracias a las cuales nosotros hemos podido seguir viviendo, ¿no? Esto también lo trata Defoe en su crónica. Él habla de cómo pues los agricultores que trabajaban las huertas y los terrenos en los alrededores de Londres, pues no tuvieron miedo en seguir llevando pues los productos a la ciudad para no dejar que se muriesen de inanición los londinenses, ¿no? También señala que las autoridades, en fin, conminaron a que los agricultores procediesen de esa manera, ¿no? Pero, bueno, claro, si nosotros ampliamos el grupo de personas que deben ser atendidas con un carácter prioritario, nos podemos encontrar que sea, vamos, casi ilimitado, ¿no? Entonces, yo, en un contexto de crisis severa de recursos, entiendo que si hay uno que debería mantenerse en todo caso, sería el de los sanitarios, ¿no? Luego, si podemos atender a otros, pues bienvenidos. Pero a mí me parece que el que no puede plantear ninguna deuda más allá del contexto de escasez que pueda plantearse es precisamente el de aquellos en cuyas manos está el que se resuelva el problema de todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y teníamos también, Vicente, una reflexión que, como se han hecho varias personas, queríamos comentarla. Por una parte, Paloma, y por otra parte, de manera más extensa, nos comentaba Cristina Díez, que voy a leer, y que nos dice Cristina que cree que es el momento de plantearse si los modelos residenciales al uso en los que conviven muchas personas vulnerables no son el verdadero motivo de la situación que hemos encontrado, sobre todo en el ámbito de las personas mayores, aparte de la formación y de la necesidad de figuras sanitarias, ¿no? Porque plantea que, como comentabas tú al principio, la pandemia podía haber sido más controlable en recursos menos masivos y más individualizados. Y bueno, esta reflexión, ¿no?, del cambio de modelos y de buscar modelos más personalizados o más individualizados, sobre todo en el ámbito residencial, y tender a viviendas compartidas mucho más pequeñas que lo que son las residencias, es una cosa que desde el ámbito de la discapacidad y desde el ámbito de las personas mayores ya se estaba planteando sin tener en cuenta las posibles consecuencias sanitarias de una pandemia porque no nos esperábamos esto, ¿no? Pero bueno, compartir esta reflexión
Y no sé desde tu punto de vista, Vicente, cómo ves esto de los modelos individualizados en residencias pequeñas o en viviendas compartidas versus los modelos masivos de residencias de muchas personas. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con ese modelo. Hay un libro que escribió un cirujano estadounidense hace unos años y fue traducido aquí en España por Galaxia Gutenberg, que se titula Ser mortal. Y trata de cómo se plantea al final de la vida, pues en los Estados Unidos, pero bueno, con cuestiones que son muy parecidas, muchas de ellas, a las que vivimos aquí en España, ¿no? Y entonces él habla de la pluralidad de modelos que existen en Estados Unidos para dar una opción de vida a las personas mayores que se encuentran solas o que no pueden ser atendidas por sus familias y que tienen distintos niveles de dependencia o de autonomía, etc. Entonces, yo creo que el que exista una pluralidad de modelos es bueno. Lo que debemos garantizar es que, sea cual sea el modelo en el que una persona se encuentre viviendo en un momento determinado, pues tenga garantizada pues esa seguridad en cuanto a su salud, ¿no? Y claro, yo pienso que, es que no oía muy bien la pregunta y por eso me acercaba al micro, y no sé si con lo que voy a decir responde a la pregunta, pero yo pienso que el problema no era el tamaño de las... O sea, yo creo que el problema es que en España teníamos un modelo, tenemos básicamente un modelo de atención a las personas mayores, ¿no? Que es la institucionalizarlos en residencias que tienen unas características bastante parecidas, la mayoría de ellas, la inmensa mayoría. Pero también hemos visto que hay algunas que se han convertido en lugares de muerte y otras en las que en cambio han quedado completamente preservadas del virus, ¿no? Entonces, indudablemente, un modelo como el que plantea quien ha formulado la pregunta de entornos más pequeños y con viviendas que comparten servicios comunes, pues parece que puede contribuir a evitar, a reducir los riesgos, ¿no? Pero yo creo que incluso en el modelo que es hegemónico ahora mismo en España, se pueden adoptar medidas para evitar que los riesgos sean desproporcionados, ¿no? En tanto que hay que revisar el modelo sociosanitario en su conjunto y que hay que ampliar la oferta y, bueno, y hay que revisar muchísimas cosas, perdón. Bueno, y ante todo, que no soy un experto en estas cuestiones de residencias de mayores, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Vicente. Pasamos a otra pregunta que la formula Ticiri, que tiene bastante que ver con esto que estábamos tratando, porque lo que ella nos plantea a todos, es que es verdad que gran parte de la atención a las personas con discapacidad ha sido asumida por ONGs y asociaciones, y en cambio estas se han visto que tienen que abordar ahora una reducción de las subvenciones que reciben de un 20 a un 14%. Entonces, bueno, quería saber eso cómo se come, ¿no? Si me permitís la expresión. Sí. Bueno, yo no sé si lo que voy a decir es demasiado poco original, pero yo entiendo, punto número uno, que las personas que han trabajado en las residencias han hecho, la inmensa mayoría de ellas, un trabajo ímprobo. Jugándose la vida en unas condiciones muy precarias y tratando de garantizar a las personas que vivían o vivían en esas residencias un mínimo de condiciones, ¿no?
Por tanto, los discursos demonizadores a mí me parece que están de más. Lo que no quita para que, si existen sospechas de negligencias graves, por supuesto, se hagan las denuncias pertinentes y se investigue lo que haya que investigar. Pero me parece que, sobre todo, habría que subrayar el papel extraordinario que han hecho los profesionales de las residencias, que hay que recordar además que son personas que por lo general pues, trabajan en unas condiciones duras, ya de normal, y que no tienen el reconocimiento social y económico que probablemente les correspondan para el enorme papel que desempeñan. Y yo creo que lo mismo cabe decir de las organizaciones que promueven muchas de estas residencias, ¿no? De nuevo, se pueden advertir negligencias y habrá que denunciarlas y habrá que investigarlas, pero en general el modo de proceder creo que ha sido ejemplar. Y yo creo que puede ser muy injusto que después de que muchas personas han pasado lo que han pasado por ayudar a otras personas, que la opinión pública les trate desconsideradamente, ¿no? Yo creo que hay que saber distinguir lo que son negligencias puntuales de lo que es un sistema que merece ser revisado porque cuenta con una ineficiencia pues en la que sencillamente no habíamos reparado hasta el momento y que habrá que reparar en el futuro, y destacar pues, el mérito de estas personas y de estas organizaciones. Y eso es mi punto de vista. Pues gracias, Vicente. Vamos a pasar a una última pregunta. Si te parece, tenemos varias relacionadas con el tema de la priorización de otros agentes, además de los sanitarios. Se hablaba de los policías, de los políticos, etcétera, pero yo creo que más o menos hemos estado hablando bastante al respecto. Y hay una pregunta que formulaba Marta Serrano, que nos preguntaba, entiendo que desde el punto de vista de la bioética, ¿cómo se determina si los políticos están siendo responsables con el ejercicio de sus funciones durante la pandemia, con respecto a la pandemia, y quién debería hacerlo? Digo, desde el punto de vista, entiendo que desde el punto de vista legal, pues está más claro quién determina, ¿no? Pero no sé si con respecto a esto, desde el punto de vista de la ética, si se puede hacer alguna valoración de la intervención de los diferentes agentes, como los políticos, en el control de toda esta situación. Bueno, yo creo que hay que distinguir tres planos de responsabilidad de una manera muy clara. Por un lado está el plano de la responsabilidad política, que es un plano que se dilucida en los debates, en la opinión pública y en las convocatorias electorales, ¿no? Entonces, uno puede pensar que el gobierno lo ha hecho bien, pues vota gobierno. Uno que lo ha hecho mal, pues vota a otro partido. Y da su opinión pues, en los foros pertinentes, en las redes sociales, en la tertulia de amigos, en una carta al director. Entonces, a mí me parece que las responsabilidades políticas se dilucidan en la opinión pública y en las convocatorias electorales, ¿no? Y cada uno tiene su opinión al respecto. Luego están las responsabilidades jurídicas, que esas las determinan los jueces, y pueden ser responsabilidades de índole penal, de índole civil o de índole administrativa, ¿no? Y eso, pues, se presenta una denuncia, y entonces los jueces, pues emiten sus sentencias. Y finalmente está la responsabilidad ética, que es de la que nos hemos ocupado en esta sesión, ¿no? Y que para responder a cuestiones concretas necesita conocer
todos los hechos y, bueno, y enjuiciarlos desde una determinada perspectiva ética, ¿no? Yo he ofrecido una que pretende ser razonable en un doble sentido, en el sentido de que se ajuste a lo que es más conforme al bien y al bien de la persona, y al mismo tiempo que sea una concepción que pueda ser sostenida por muchas personas, puesto que al fin y al cabo este juicio bioético no solo me va a afectar a mí individualmente, sino que afecta a todo un colectivo profesional, ¿no? O a toda una sociedad. Bueno, dicho esto, la importancia de distinguir estos tres planos de responsabilidad, yo diría que ya ciñéndome a si el gobierno lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, no voy a decir lo que yo pienso, evidentemente, pero sí creo que sería bueno huir de dos actitudes igualmente perniciosas para la sociedad. Una es lo que denominaríamos el síndrome de Estocolmo y otra es el síndrome del resentido. ¿El síndrome de Estocolmo qué es? Pues aquel que, como te descuides, se ha apalancado en su casa y dice, wow, oye, ¿y por qué no ampliamos unas semanas más el estado de alarma? Si aquí no estábamos tan mal, oye, con el internet que funciona de maravilla, las clases online, yo vivo bien, adelante, ¿no? Oye, y el gobierno que me vaya diciendo qué es lo que toca hacer en cada momento, ¿no? Entonces, ese síndrome de Estocolmo a mí me parece preocupante, ¿no? Pero el problema no creo que lo genere el gobierno, ¿no? Y luego es el síndrome del resentido, ¿no? Del que entiende, pues que, bueno, le han recortado, nos han recortado derechos fundamentales. Oye, y esto de que me recorten los derechos fundamentales, yo no se lo perdono a nadie, ¿no? Entonces, claro, esas actitudes siembran un clima de discordia, que es el que señalaba Defoe en su libro y que es el que vivimos ahora y que no es precisamente el que va a contribuir pues, al reencuentro, a la reconstrucción, a los consensos. Entonces, yo pienso que habría que los que aplaudían a las 8 y que los dan cacerola, con la cacerola a las 9, oye, que se reúnan en el bar, que ahora ya los han abierto y que se pongan a hablar, ¿no? Y a lo mejor se dan cuenta que unos y otros tienen algo que enriquecer al discurso del otro. Voy a aprovechar para hacerte una última pregunta que ha entrado y ya cerramos. Es que yo creo que es sobre un tema muy, muy interesante y que yo creo que nos tiene a todos muy preocupados. Mira, nos pregunta Javier Fernández, ¿qué opinas de que todavía no se hayan hecho públicos el número de fallecidos en residencias o de que se estén haciendo públicos pues como se están haciendo, con un poco de retraso, falta de transparencia, etcétera? Bueno, de nuevo aquí, igual me decís que soy un especialista en eludir, ¿no?, respuestas comprometidas, ¿no? Pero no es por razón de evitar el compromiso, sino porque realmente veo las cosas así y concretamente. Vamos a ver, si la OMS dice que solo se registre como fallecido la persona que está diagnosticada con COVID, pues a una persona que tiene signos de la enfermedad, pero que no tiene el diagnóstico confirmado, pues no la puedes registrar como tal, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo para ilustrar la dificultad que entraña hacer una cuenta rigurosa de los fallecidos por COVID. No es tan sencillo como parece, ¿no? Las ventajas de un Estado descentralizado pues también tienen algún inconveniente, ¿no? Pues de pronto no casan los datos que nos vienen de una comunidad autónoma con los que está recogiendo el gobierno central, ¿no? Entonces, yo creo que no
todo obedece a mala fe o afán de ocultar una información, ¿no? ¿Que se haya podido hacer? No lo sé. Eso habrá que esclarecerlo, ¿no? Y para eso están las instancias pertinentes, ¿no? Pero lo que sí sé es que llevar a cabo un cómputo es mucho más difícil de lo que uno podría pensar, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que hay que tener paciencia, hay que aceptar que se den cifras que no encajen entre sí. Afortunadamente hay que alegrarse de que en España todos los días se nos estén dando cifras y que esas cifras resulten más o menos verosímiles y que no estemos en China. Porque claro, en China, por las cuentas, allí vamos, la tasa de fallecidos ha sido reducidísima, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí de nuevo se muestra la diferencia entre una democracia que cada uno verá con más o menos deficiencias. Eso es opinión política y hay sus canales para evacuarla, ¿no? Pero estamos en una democracia consolidada, ¿no? Y lo que es una dictadura en la que los números son los que el poder político en cada momento decide que sean. Entonces, creo que esto hay que distinguirlo y hay que alegrarse de lo bueno que tenemos, ¿no? Lo que no quita, de nuevo, para que si uno tiene una intuición o una certidumbre de que se han podido estar ocultando determinados datos o haciendo mal determinadas cosas, pues lo ponga en conocimiento de la Fiscalía o eleve la denuncia pertinente. Por supuesto que sí, ¿no? Muchísimas gracias, Vicente. Bueno, ya llega el momento de poner fin a este seminario tan interesante que hemos tenido. Gracias a Vicente y gracias a todos vosotros que lo habéis hecho posible con vuestras preguntas y con vuestra participación. Tanto José Jiménez como yo misma y bueno, pues en nombre de Plena Inclusión y de la Universidad Rey Juan Carlos os agradecemos a todos muchísimo que nos hayáis acompañado esta tarde, especialmente a nuestro ponente, Vicente Belver, y yo pues solo os deseo a todos que lo hayáis pasado tan bien como lo he pasado yo, que hayáis aprendido muchas cosas, nosotros contentos de poder poner nuestro granito de arena en esta idea de la educación sanitaria que comentaba antes Vicente y que realmente yo creo que es tan importante, ¿no? Ir concienciando acerca de que todas estas cuestiones como o algunas de ellas, como las de la priorización, pues son también una cuestión de derechos y cuando hablamos de derechos, ahí los colectivos especialmente vulnerables pues tienen que ser principalmente atendidos. Nada más y muchísimas gracias a todos.